Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, yo no suelo ver la tele, ya os lo he dicho. Veo mucho YouTube, canales de YouTube. Entonces el otro día vi en un canal que se llama El Consejero, es un canal que he descubierto ahora, que un vídeo que se titulaba El capitalismo terminará pronto, el sistema murió. Entonces me pareció muy interesante, digo, pues bueno, pues voy a verlo. Bueno, aquí en este vídeo hablaba de que decía que todos los imperios, todo nace y muere, ¿no? Y que se supone que el capitalismo pues también tiene que morir. Como murieron, decía en el vídeo, como murieron pues otras formas de organización. Por ejemplo, hablaba del feudalismo, que el feudalismo duró muchos siglos y murió, decían, ¿no? Y que el capitalismo, por su propia mecánica, se está destruyendo ahora a sí mismo, porque hay en el mundo hay ricos que son riquísimos, que son más ricos, incluso tienen más dinero que el PIB de un país, que el Producto Interior Bruto, y que pueden interferir en la economía, dice. Y hay pobres muy pobres, ricos muy ricos y pobres muy pobres. Entonces eso, por su propia mecánica, pues tiene que terminar el capitalismo, según decían en el vídeo, ¿no? Y decía que también el capitalismo tenía que terminar porque se basa en el trabajo, en que las personas pues trabajan y ganan su sueldo, pero ahora como están haciendo máquinas y con la inteligencia artificial se van a muchos trabajos los van a quitar, y entonces pues mucha gente no va a poder trabajar, no va a haber mercado de trabajo, y eso también va a hacer que el sistema pues termine, el sistema capitalista, y tenga que venir algo nuevo en el futuro, ¿no? Es un tema muy interesante. Entonces yo, como estuve leyendo hace poco este libro que ya hablaré, de Giovanni Papini, se llama God, y God es una especie de Elon Musk. Bueno, un hombre muy rico que dejó escrito una especie de diario o de notas, ¿no? Y entonces aquí en una de estas notas habla con Henry Ford, ¿no? Que fue uno del capitalismo, de los coches Ford, ¿no? Y ahora os voy a leer os voy a leer eso al final, ¿no? De mi exposición. Bueno, yo entiendo que el capitalismo en sentido amplio pues ha existido siempre, pues siempre ha habido ricos y pobres, ¿no? Y es como la democracia en la antigua Grecia también existía democracia, otra democracia diferente, o sea, en sentido amplio ha existido siempre. Y Freud y Nietzsche decían que eso se ajusta a la naturaleza humana, por eso ha pervivido tanto tiempo el capitalismo. Porque el hombre pues tiene que luchar, su naturaleza le lleva a la lucha, a la competitividad, y por eso se ha mantenido. Pero bueno, han habido muchas crisis, por ejemplo el crash del 29, y al final ha resurgido, pero de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que el capitalismo se refiere al capitalismo tal y como lo entendemos ahora, ¿no? Hay que entender el capitalismo a partir del padre de la economía, de Adam Smith. Adam Smith nació en 1723 y murió en 1790, ¿no? Entonces se considera el padre de la economía moderna. Entonces su libro, En la riqueza de las naciones, pues él proponía la idea sobre el libre mercado, y que el Estado no tenía que intervenir en la economía, solamente tenía que intervenir para la educación y para la seguridad, para regular los abusos y garantizar una competencia justa. Esto decía Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, y surgió la economía que tenemos ahora. Bueno, cuando escribió esto Adam Smith estaba entonces la revolución industrial, y entonces pues claro, con la revolución industrial se hicieron muchas fábricas y, y bueno, y hubo un progreso, ¿no? Con esta idea de Adam Smith, los estados pues progresaron, hubo mucho progreso. Pero claro, lo que pasaba era que también que abusaban, los capitalistas pues abusaban, entonces tenían hasta niños trabajando en las fábricas, los obreros tenían que trabajar muchas horas. Esto se ve muy bien en la novela esta de Zola, que se llama Germinal, los trabajos en las minas. Entonces había mucho abuso. Entonces surgieron pues ideas, el socialismo surgió,
y para estos abusos, pues quitarlos, ¿no? Y bueno, entonces ya vimos que en el mundo comunista pues tampoco funcionaba. Yo entiendo que ahora el capitalismo puro, tal y como lo proponía Adam Smith, eso no existe en realidad. Donde más capitalismo hay es en los Estados Unidos, pero tampoco. Y aquí en Europa pues no es un capitalismo hacia el estilo de Adam Smith, es un capitalismo socializado, porque se dan muchas ayudas sociales, ¿no? Hay muchas ayudas sociales, eh, por el ingreso mínimo vital, por incapacitación, pensiones no contributivas, o sea que muchísimas personas viven sin trabajar, pero y no es un capitalismo puro. Pero bueno, es un tema muy interesante. Dejará de existir el capitalismo, vendrá otro tipo de economía en el futuro. Pues parece que yo pienso que sí, que tiene que venir otro tipo de economía. Entonces, en el canal este había comentarios y decían, dices que solamente entendemos capitalismo y comunismo. Y como el comunismo nos asusta, porque ya hemos visto que no ha funcionado en los estados, pues nos agarramos al capitalismo. Pero el capitalismo no funciona tampoco, ¿no? Son muy interesantes. Y que en el futuro debería de haber otra forma de economía. Y yo estoy de acuerdo. Tienen que surgir, pues esto también. Adam Smith surgió con la Ilustración, ¿no? En la Ilustración se diseñó una forma de gobierno, que era el constitucionalismo, y una forma de economía, que era el capitalismo, el libre mercado. La frase que definen el capitalismo de Adam Smith es el dejar laissez-faire, dejar hacer, o sea, que había que dejar que la autonomía, había una mano invisible que se regulaba solo con la oferta y la demanda, ¿no? Pero ahora eso no sirve, y no solo ahora, sino tiempo atrás. Por eso los gobiernos han tenido que intervenir más en la economía. Ya no es como con Adam Smith, los gobiernos intervienen mucho en la economía, claro, y los gobiernos se endeudan mucho y vienen crisis y después continúa el capitalismo. Por ejemplo, hubo el crash del 29, en que ya, claro, es que decían en el vídeo que el propio capitalismo, como se basa en la producción, hay que estar continuamente produciendo, pues parece ser que en el crash del 29 estaban los mercados saturados, no se producía, la gente especulaba, y, y vino la crisis esa tan grande, ¿no? Creo que fue después del crash del 29 que hubo esa crisis tan grande, cuando el economista Keynes fijó su idea, la economía keynesiana, que se basaba en que los estados en tiempo de bonanza tenían que ahorrar. Y en tiempo de crisis, entonces gastar, dar subsidios de desempleo y todo eso con lo que habían ahorrado en los tiempos de bonanza, ¿no? Y eso, bueno, también dio resultado. En los años 60 por ahí, pues había boom económico. Pero ahora, ¿qué pasa? Que los estados se endeudan y se endeudan y se endeudan. Y entonces esto tiene malas consecuencias, el endeudamiento excesivo. Ya pasó, por ejemplo, en Argentina, ya vimos con la... ¿Cómo se llama? El cacharrito, ¿no? No creo cómo era, pero era eso, ¿no? Mucho endeudamiento. Y también en Grecia, y eso llevó pues a una crisis. Yo conocí a un periodista argentino, decía que allí aquello fue terrible, se iba la gente porque atracaban los supermercados, si ibas por la calle con un coche te lo robaban, la gente pasó hambre y fue terrible, fue por el excesivo endeudamiento. Entonces ahora mismo los gobiernos se están endeudando excesivamente, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Hay ricos muy ricos, como Elon Musk, y pobres muy pobres, gente que no tiene ya para una casa, aunque estén trabajando, es que hay pobres de ahora que son gente que trabaja y que tiene 2 empleos, porque la vida está subiendo tantísimo, ¿no? Yo lo noto cuando voy al supermercado, pues que sube todo, la comida, la luz, los alquileres, es un problema muy grave. Esto tiene que dar una solución. Mucha gente que está en la calle, bueno, y
Y la ocupación, el permitir la ocupación no es solución, porque, claro, se genera mucha injusticia. En vez de no poder echar a los inquilinos que no pagan, y a lo mejor hay gente que no son inversores, que son simplemente que han heredado una casa de sus padres, ¿no? Y claro, y tienen un inquilino que no lo pueden echar y encima tienen que pagarle la luz y el agua, pues están dando situaciones de mucha injusticia. Y las injusticias llevan a crisis sociales, ¿no? Tiene que haber unas normas, yo lo veo mal, todo esto de la ocupación que se permita. Entonces, esto tiene que cambiar todo esto, ¿no? Y bueno, y a raíz de esto, pues se me ocurrió hacer este vídeo. Y ahora voy a leeros Giovanni Papini. Yo he leído de este hombre, me gusta, un escritor italiano. Leí, ¿cómo era? El Juicio Universal de Papini. Ya os he dicho otras veces que os tengo que leer. Juicio Universal habla de que se imagina él, que se mueren la gente y va a un juicio ante Dios, ¿no? Y pone ahí a los filósofos, bueno, a todo tipo de personas, y es muy interesante. Bueno, y este God, empecé a leerlo y también es muy interesante. Aquí en el preámbulo dice Papini que conoció a God en un manicomio. Estaba en un manicomio. Y que God era un hombre, pues, una especie de Elon Musk. O sea que había sido pobre, pero había sido muy emprendedor y había ganado muchísimo dinero, se había hecho multimillonario y había viajado por el mundo, había disfrutado de todos los placeres y había terminado en un manicomio. Y entonces había hablado con presidentes de países desaparece. God un día le deja a Papini, se hacen amigos, y le deja unos apuntes como una especie de diario, ¿no? Y después desaparece y ya no sabe qué será de su vida. Y lo que empieza después es el diario, son los apuntes de God. Este libro es tremendo, la verdad que a mí me perturba, y yo a mi edad quiero tranquilidad y buenos alimentos, digo, lo tendré que leer a pequeñas dosis, pero es muy interesante porque está describiendo el mundo de ahora y lo que se avecina, claro, y eso pues, es perturbador. Entonces, una de las primeras cosas, que es lo que os voy a leer, mirad, este es el libro, God, lo iré leyendo poco a poco, piano, y os leeré más cosas porque es muy interesante. También es como una especie de ensayo, más que una novela, ¿no? Aquí lo primero es visita a Ford, o sea, God, supongamos, el Elon Musk, que es una especie de Elon Musk multimillonario, visita a Ford. Y esta es la conversación que tiene con Ford, ¿no? Os lo voy a leer porque tiene que ver con el capitalismo y cómo piensan los capitalistas y cómo va esto. Comienzo la lectura. Detroit no pone año, simplemente pone fecha. Se supone que es el diario de un multimillonario. God. Había encontrado 3 o 4 veces al viejo Ford, Henry Ford, en los tiempos en que me ocupaba de negocio, pero esta vez he querido hacerle una visita personal y desinteresada. Lo he encontrado fresco de aspecto y de buen humor, dispuesto por consiguiente a hablar y expansionarse. Usted sabe, me ha dicho, que no se trata de desarrollar una industria, sino de realizar un vasto experimento intelectual y político. Nadie ha comprendido bien los místicos principios de mi actividad. Este fue el que propuso la fabricación en cadena, ¿no? Y eso pues, generó muchos beneficios, desarrolló mucho la empresa y abaratar los coches y la forma de producción. Sin embargo, no pueden ser más sencillos mis principios. Se reducen al menos 4 y al más 4 y a sus relaciones. El menos 4 son disminución proporcional de los operarios, disminución del tiempo para la fabricación de cada unidad vendible, disminución de tipo de los objetos fabricados y finalmente disminución progresiva de los precios de venta. El más 4 relacionado íntimamente con el menos 4 son aumento de las máquinas y de los aparatos con objeto de reducir la mano de obra, aumento indefinido de la producción diaria y anual, aumento de la perfección mecánica de los productos, aumento de los jornales y de los sueldos. A un espíritu superficial y anticuado, estos 8 objetivos pueden aparecer como contradictorios entre sí, pero usted, hombre práctico, podrá comprender su perfecta armonía. Aumentar la cantidad y el rendimiento de las máquinas significa poder disminuir el número de operarios.
Reducir el tiempo necesario para la fabricación de un objeto quiere decir producir mucho más durante el día. Disminuir el número de los tipos, obligando a los consumidores a renunciar a sus gustos individuales, tiene como consecuencia un aumento de la producción y una reducción de los precios de coste. Y finalmente, disminuyendo los precios y aumentando los salarios, se aumenta el número de aquellos que tienen posibilidad de comprar y su capacidad de adquirir, con lo que se puede aumentar la producción sin peligro. Si los automóviles son caros y mis dependientes ganan poco, muy pocos podrán comprarlos. Pague usted mucho y venda a bajo precio y todos se convertirán en sus clientes. El secreto para enriquecerse es ganar como si se fuese pródigo y vender como si se estuviese en vísperas de quiebra. Esta paradoja que asusta a los tímidos es el secreto de mi fortuna. Volviendo a mis 8 principios, es fácil deducir que el ideal máximo sería el siguiente. Fabricar sin ningún operario un número cada vez mayor de objetos que no cuesten casi nada. Reconozco que serán precisas todavía algunas decenas de años de que se consiga este ideal. Soy un utopista, pero no un loco. Me voy, sin embargo, preparando para ese día. Estoy construyendo en Detroit una nueva fábrica que llevará por nombre La Solitaria. Una verdadera alhaja, un sueño, un milagro, la fábrica donde no habrá nadie. Cuando esté terminada y hayan sido montadas las máquinas del más reciente modelo y en parte absolutamente nuevas que se están preparando, no habrá necesidad de obreros. De cuando en cuando un ingeniero hará una breve visita a La Solitaria, pondrá en movimiento algunos engranajes y se marchará. Las máquinas lo harán todo por sí solas y trabajarán no únicamente durante el día, como hacen ahora los hombres, sino también toda la noche y aún los domingos, pues ninguna ley de Michigan prohíbe el trabajo de los motores y de los tornos en días de fiesta. Un tren eléctrico llevará automáticamente a los depósitos los miles de automóviles y los miles de aeroplanos producidos por La Solitaria. Dentro de 20 años, todas mis fábricas serán iguales y podré lanzar al mercado millones de aparatos al mes, con solo la ayuda de algunas docenas de técnicos, de mozos de almacén y de contadores. La idea es genial, manifesté, y el sistema sería excelente si no hubiese una dificultad. ¿Quién comprará esos millones de automóviles, de tractores y de aeroplanos? Si usted suprime la mano de obra, reduce también el número de compradores. Esto lo decía preguntaba a Ford. Una sonrisa iluminó el bello rostro del viejo juvenil de Ford. Y he pensado también en eso, respondió. Produciré tantas máquinas y a precios tan modestos que a ningún otro industrial del mundo le tendrá en cuenta fabricar lo que yo fabrique. Mis fábricas surtirán por eso a los 5 continentes. En muchas partes del mundo, el automóvil y el aeroplano no son todavía de uso general. Con la potencia de la publicidad y del control bancario, obligaremos a todos los pueblos a usarlos. Mis mercados son prácticamente ilimitados. Pero perdone, si sus métodos anulan en gran parte la industria de otros países, ¿de dónde sacarán estos el dinero necesario para comprar sus máquinas? O sea, los países, ¿de dónde van a sacar el dinero para comprar sus máquinas? No hay que tener miedo, repuso Ford. Los clientes extranjeros pagarán con los objetos producidos por sus padres y que nosotros no podemos fabricar. Cuadros, estatuas, joyas, tapices, libros y muebles antiguos, reliquias históricas, manuscritos y autógrafos. Todo cosas únicas que no podemos reproducir con nuestras máquinas. En Asia y Europa existen todavía colecciones privadas y públicas llenas hasta rebosar de estos tesoros que no se puede imitar, acumulados durante 60 siglos de civilización. Entre los europeos y entre los asiáticos aumenta cada día la manía de poseer los aparatos mecánicos más modernos y disminuye al mismo tiempo el amor hacia los restos de la vieja cultura. Llegará pronto el momento en que se verán obligados a ceder sus Rembrandt y Rafael, sus Velázquez y Holbein,
las Biblias de Maguncia y los códices de Homero y los joyeles de Cellini y las estatuas de Fidias para obtener de nosotros algunos millones de coches y de motores. Y de ese modo el almacén retrospectivo de la civilización universal deberán venir a buscarlo a los Estados Unidos, con gran ventaja, por otra parte, para las industrias de turismo. Además, mis precios, como consecuencia de la reducción del coste, serán de tal modo bajos que hasta los pueblos más pobres podrán comprar mis aeroplanos de deporte y mis automóviles de familia. Yo no busco, como usted sabe, la riqueza. Solamente los pequeños industriales atrasados se proponen como fin el ganar dinero. ¿Qué quiere usted que yo haga con los millones? Si vienen, no es culpa mía, sino el resultado involuntario de mi sistema altruista y filantrópico. Personalmente vivo como una asceta. $3 al día me bastan para alimentarme y vestirme. Soy el místico desinteresado de la producción y la venta. Las ganancias excesivas me fastidian y no aprovechan más que al fisco. Mi ambición es científica y humanitaria. Es la religión del movimiento sin reposo, de la producción sin límites, de la máquina libertadora y dominadora. Cuando todos puedan poseer un aeroplano y trabajar 1 hora al día, entonces yo figuraré entre los profetas del mundo y los hombres me adorarán como un auténtico redentor. Y ahora, viejo Ghost, un drink. ¿Es cierto que pertenece usted secretamente a los húmedos o le han calumniado? No había bebido nunca un whisky tan perfecto y no había hablado nunca con un hombre tan profundo. No olvidaré fácilmente esta visita a Detroit. Bueno, ya veis qué interesante, ¿no? Esto hace mucho que pensar, ¿no? Bueno, esto no sé cuándo se escribió, pero puede que sea por los años 50 o 60. Bueno, primera edición 1982, pero no sé cuándo murió 82. Han pasado más de 40 años. Pero bueno, esto se escribió antes, que esta edición es del 82. Y entonces ya Papini, pues, es que está describiendo el futuro, lo que viene, porque ahora con las máquinas lo van a hacer todas las máquinas. Y este ya dice una máquina, una fábrica que le va a llamar la solitaria, porque no va a haber nadie, no va a haber ninguna persona, solamente algún ingeniero de vez en cuando a mirar las máquinas y que va a producir más que nadie, nadie le va a poder hacer la competencia y que los demás países pues van a tener que dar sus obras de arte para poder comprar los coches, ¿no? Ya veis lo que aquí se dice, es muy interesante, ¿no? Y bueno, yo creo que este tema es muy interesante del capitalismo, que a ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Si lo van a hacer todas las máquinas. Es decente también que haya millonarios tan millonarios como Elon Musk, que tienen más que el PIB de un estado. Bueno, eso no es de ahora solo. Yo comenté una vez una novela que es del siglo XIX, Jorge Onet, y también hablaba de un hombre que se hace rico, eso era en el siglo XIX, y que podía comprar un país casi, ¿no? Es que un rico, como tiene tanto dinero, si se ceba contra un país, puede arruinar países, o hacerse los dueños en la sombra, ¿no? Son los dueños de la política, son los dueños de todo, los grandes ricos, ¿no? Eso da miedo, ¿no? Parece que el mundo camina hacia una dictadura, ¿no? Da miedo todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que es importante, una nueva ilustración, descubrir una nueva forma de organizarnos socialmente, de gobernarnos, pero también otra forma de economía, porque el capitalismo también, es cierto lo que se dice aquí, en el canal voy a ver más vídeos, es muy interesante ese canal, estuve viendo, se llama El Consejero, el canal. El capitalismo terminará pronto, el sistema murió, eso se titula el vídeo que vi. Bueno, tenía otro vídeo que vi también muy interesante que hablaba de Crimen y Castigo, de Raskolnikov, y bueno, la verdad es que el análisis que hace en 17 minutos que dura el vídeo, creo que va a la esencia, me gustó mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿vosotros qué opináis? Bueno,
seguiré leyendo porque es que aquí pretendió, ¿cómo se llama? Giovanni Papini, pretendió hacer como un análisis del futuro, de la sociedad que hay ahora. Ya veis que lo consigue. Os he leído un poco, ¿no? Entonces, bueno, ya os leeré más de Goethe y puede que os lea al principio, bueno, que está simpático cuando conoce a Goethe en el hospital psiquiátrico y se hace amigo suyo. Eso lo explica al principio. Imaginaros que es una especie de Elon Musk, Goethe, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y bueno, si queréis opinar algo, pues me dará mucho gusto que escribáis opiniones. Bueno, muchas gracias por ver los vídeos. Venga, saludos, besitos.